Bienvenidos, queridos amigos, a una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte. Bienvenido, don Jorge. Veo que usted es cumplidor, prometió estar aquí. Aquí le tienen, don Jorge, ingeniero, con una carrera brillantísima política que la conocen ustedes, no hace falta que yo les dé más datos. Pero lo que le digo a los que se incorporan hoy, que ya llevamos muchos programas hablando de San José, nada más y nada menos que de San José. Que se enganchen ustedes a la página, brujuleen por la página de HMT. Hogar Madre Televisión. Eso es. Y entonces ahí lo que gestionan las siervas, ¿eh? Ellas se lo guisan y se lo comen. Oiga, mi equipo técnico, el mejor del mundo. Sin duda, no lo voy a cuestionar, ¿eh? Bueno, entonces, nos habíamos quedado en el pontificado de, habíamos visto el tema de la guerra, Pío XII, San José Obrero. San José Obrero. Trabajador. Y otro momento importante es San José Juan XXIII. Bueno, importantísimo, porque cuando muere Pío XII, 9 de octubre del 58, al final el concilio, pues el cónclave cardenalicio, ¿no? Pues se va a dividir claramente y al final, pues Juan XXIII, bueno, esto forma parte de la historia, ¿no? De la historia de la Iglesia y del concilio, pues parece que al final se buscó una solución de compromiso en la figura de un hombre venerable, el cardenal patriarca de Venecia, Angelo Roncalli, ¿no? Que por la edad, pues sería, pensaban, pues un papa de transición, ¿eh? Y bueno, pues los hombres proponen y Dios dispone, ¿no? Porque el papa que creían que sería pues un papa, en fin, de transición, desde el punto de vista temporal lo fue, porque pues, su pontificado fue limitado. Empezó a finales del año 58, fue electo a final de octubre del 58 y el 3 de junio del 63 falleció. Y además, por tanto, fue un pontificado limitado desde el punto de vista temporal. Dentro de los pontificados que habían sido tan largos en el siglo XIX. Pero, ¿verdad? Pues el día 25 de enero del 59, festividad de la conversión de San Pablo, sorprende al mundo anunciando su voluntad de convocar un concilio ecuménico, lo que será el Concilio Ecuménico Vaticano II. Por tanto, lo que iba a ser, y de hecho fue un pontificado limitado desde el punto de vista temporal, fue densísimo en su contenido. En su contenido, ¿no? Sí, sí. Marcado por, como no podía ser de otra manera, por un acontecimiento eclesial de la trascendencia de un concilio, ¿eh? Pero no vamos a hablar aquí del concilio, sino de San José. No, vamos a hablar del concilio de San José. Vale. Concilio de San José. Admitida. Bueno, lo primero decir es que hoy San Juan XXIII, ¿no? Era un papa que, como él lo afirmó desde el primer momento, tenía también, al igual que San Pío X, desde niño, una gran devoción por la figura de San José. Una gran devoción. De tal manera que San Juan XXIII forma parte de su biografía, porque lo había expresado con frecuencia, ¿no? Que empezaba toda su jornada y la terminaba rezándole a San José. Dicho por él. Que no concebía empezar una jornada ni terminarla sin haberse encomendado como primera y última providencia de la jornada, haberse encomendado, ¿no?, a San José. Sí, dicho por San Juan XXIII. O sea, con eso yo creo que está resumido, de alguna manera condensada, ¿no?, la devoción josefina de un papa más, en este caso San Juan XXIII. Sabemos que luego San Juan XXIII fue diplomático vaticano, fue nuncio en Turquía, fue nuncio en París, luego será, como sabemos, cuando fue elegido papa era cardenal patriarca de Venecia. Otro papa posterior también fue elegido papa, Juan Pablo I, Albino Luciani, siendo cardenal patriarca de Venecia. El pontificado de San Juan XXIII fue limitado en el tiempo, pero le ganó Juan Pablo I, limitadísimo. Fueron 33 días, ¿no? Sí. Y los dos, repito, fueron elegidos para el solio pontificio siendo cardenales patriarcas de Venecia ambos, ¿no? Bueno, Juan XXIII, por tanto, un hombre profundamente devotísimo de San José
y que incluso se atrevió a calificar, atrevió en sentido coloquial, cuando era nuncio en París, a San José como patrono de los diplomáticos. No me diga. Él lo era diplomático vaticano y era nuncio, ¿no? Sí. Hizo una glosa en una fiesta de San José, un 19 de marzo, en París, de las condiciones que, en su opinión, debía tener un buen diplomático, imitando las virtudes de San José, un hombre paciente, un hombre acostumbrado a pasar desapercibido en no pocas ocasiones. La paciente. La discreción. La aceptación paciente de la voluntad de Dios en San José. Dice, bueno, primero... Empezamos la serie, don Javier se acordará, haciendo referencia a que, de la misma manera que entendemos que la Virgen María pues, fue dotada de privilegios singulares, de dones y gracias especialismas, ojo, que siempre conviene, porque si no parecería que no hay ningún mérito, ¿no? Dones, respondiendo a... Pero es que los dones exigen respuestas, ¿eh? Bueno. O sea, las misiones van acompañadas de dones, Sí. pero donde hay un don, hay una cruz, ¿eh? O sea, y entonces, a más dones, mayor necesidad de correspondencia a la gracia que esos dones significan, ¿no? Entonces, la Virgen, para ser Madre de Dios, y luego, bueno, pues la Iglesia ha reconocido, por ejemplo, pues el singular, es decir, único privilegio de ser la única criatura humana que fue concebida sin mancha del pecado original, por ejemplo, ¿no? O ser primicia de a lo que aspiramos todos, es de que en el día de la resurrección, vivamos, estén no solo nuestras almas en el cielo, sino que estemos resucitados, gloriosos, en cuerpo y alma, a los cielos. Es primicia de eso la Santísima Virgen, con ocasión del dogma de la Asunción de la Virgen, ¿no? Bueno, pues a San José podríamos decir que no hay dogmas sobre San José como tales, pero hay decisiones del Magisterio Pontificio que evidentemente son equivalentes. Esa referencia a San Juan 23, a San José como patrón de los diplomáticos, dicho por él como diplomático en ejercicio vaticano, y concretamente en ese momento en la Nunciatura de París, le había precedido la Nunciatura en Turquía, ¿no? Pero es que él luego también tenía Sí. Bulgaria, que era Sí. un país comunista, o sea que él, fíjense cómo viene San José muy a cuento, ¿no? Él dijo que el buen diplomático necesita armarse de paciencia, de discreción, de tener que tragar muchos sapos y de hacer ver que no los había enterado, ¿no? Bueno, va aludiendo San Juan 23 en ese discurso Patrón de los 19, diplomáticos. el patrón de los diplomáticos, pero atendiendo a las virtudes, a las numerosísimas virtudes que adornan al patriarca glorioso San José. Oye, y ya que dice que el diplomático se tiene que tragar muchos sapos, también puede ser patrón de los padres con niños adolescentes, ¿eh? Bueno, vamos a ver, cuando lleguemos al final de esta serie al Papa Francisco y la declaración del año jubilar que hizo del 8 de diciembre del año 20 al 8 de diciembre del año 21, con ocasión del 150 aniversario de la proclamación de San José como patrono de la Iglesia Universal, en esa carta pastoral que se llama Con corazón de padre, ¿no? Va desarrollando 7 virtudes que adornan el corazón paterno De San custodio del niño Pero, en fin, Jesús de San José. Juan Entonces, 23, que le he interrumpido bueno, yo. entonces Juan 23, el 25 de enero del 59, sorprende a propios y extraños. La primera sorprendida, sí consta, fue la curia. O sea que no solo el mundo y el mundo interior de la Iglesia y el gobierno más central de la Iglesia, la curia vaticana, ¿no? Bueno, en coherencia con su devoción josefina, que pone de manifiesto con que, afirmando él que no sabía, que empezaba todas sus jornadas encomendándose a San José y así las terminaba, dándole gracias a San José. No es sorprendente que en la fiesta de San José del año 61, 19 de marzo, pusiera a colocar a San José como patrono del Concilio Ecuménico Vaticano No me II. diga. ¿Sí?
Y en ese sentido siguió la estela del Concilio Ecuménico Vaticano I. Primero lo mismo que hizo en 1869 Pío, lo había hecho Pío IX, pues Juan XXIII lo hará el día de San José del año 61, poniéndolo como patrono del Concilio Vaticano II también. Exactamente. Pero no terminaron ahí las decisiones del concilio y durante el desarrollo del concilio que tienen que ver con San José. La devoción josefina se ha ido consolidando, como hemos ido viendo, somera y sumariamente a lo largo de los siglos, ¿no? Y propio de ese mejor conocimiento de la figura de San José y de las virtudes que le adornan, excelsas y numerosísimas que le adornan, pues ha ido creciendo el fervor popular por San José. Y en consecuencia, las peticiones de que en la liturgia de la Iglesia San José tuviera un mayor reconocimiento. La liturgia de la Iglesia no es forma meramente, La liturgia de la Iglesia, me remito como textos del Magisterio Pontificio a Benedicto XVI, ¿no? La misa sabemos que, en fin, la misa es la renovación, la actualización en presencia sacramental del sacrificio de la cruz. Jesucristo renueva, actualiza sobre el altar y de manera sacramental el santo sacrificio del Calvario. Sin la misa, el mundo se acaba. El mundo del mal es evidente. El demonio, Satanás y sus acólitos existen por el mundo, la oración al arcángel San Miguel, ¿no? Y quien le hace frente es el valor salvífico redentor actualizado en todas y cada una de las misas. El día que la misa, Dios no lo quiera, deje de celebrarse desde que sale el sol hasta el ocaso, como decimos en la misa, ¿verdad? Ese día el mundo se ha acabado. Ese día ya el mundo es imposible que perviva. Pero en fin, confiemos que eso pues no esté en los designios de providencia de Dios próximo. En todo caso, con esto lo que quiero decir es que el canon de la misa es el corazón de la misa. Claro. Y estamos hablando, por tanto, de lo más sagrado de nuestra fe. Tan importante que cuando se convoca al Concilio Vaticano II, el canon de la misa hay que remitirse al pontificado de San Pío V. San Pío V es el Papa de la batalla de Lepanto, fíjate, 1571, para situarnos, siglo XVI, ¿no? Hay que remitirse entonces porque ningún Papa había tocado el canon de la misa. Es decir, el canon de la misa es como, en fin, el Sancta Sanctorum del Antiguo Testamento. Cuidado, es todos los papas, una devoción y una reverencia muy especial, conscientes de que están tocando algo muy sagrado, ¿no? Bueno, pues el canon de la misa, que desde el siglo XVI no había sido modificado, se modificará en el decurso del Concilio Vaticano II para introducir en el Comunicantes, junto a María, a San José. Como ahora sabemos, ¿no? María, San José, su castísimo esposo, ¿verdad? Bueno, los ángeles, los santos, hay mucha se gente, introducen. Hay mucha gente que por edad no conoce esto, claro. Y tiene su historia. O sea, el Concilio Vaticano II empieza el día 11 de octubre del 62. Un mes y un día después, el 12 de noviembre del 62, en el aula conciliar, en la Basílica de San Pedro, se levantó fuera de programa un obispo de la antigua Yugoslavia, después comentaría que lo había hecho movido por una fuerza irresistible del espíritu, el obispo, para solicitar públicamente que se le reconociera debidamente el papel que en la Iglesia ocupa San José. La historia del concilio recoge ese acontecimiento de 12 de noviembre de 1962, un mes y un día después de inaugurado el concilio, ¿no? A continuación se levantó otro padre conciliar, un obispo, para decir de alguna manera paternal, pero en fin, un poco aquello diciendo que para eso no es preciso convocar un concilio. Bien, y siguieron las deliberaciones del concilio, pero esa noche Juan XXIII meditó profundamente, él captó
la misiva. Y a la mañana siguiente, día 13 de noviembre de 1962, al comienzo de las deliberaciones en el aula conciliar, la Basílica de San Pedro, Sí. el cardenal Cicognani dio a conocer que el Papa, en uso, y por tanto no sometido a debate de los padres conciliares, en uso de su autoridad, recordemos que en uso de su autoridad se estaba refiriendo al dogma de la infalibilidad papal, del concilio precedente, Vaticano I, había tomado la decisión de incluir en el canon de la misa, junto a la Virgen, a San José. Esa decisión se materializó, se formalizó por decreto. Sí, sí. ¿En qué fecha se le ocurre, don Javier? A lo mejor tiene algo que ver con la Virgen. El 8 de diciembre de 1962. Van unidas siempre. Dos cosas al respecto. Primero, Venga. que en la condición, Dios mío, en la encíclica Lumen Gentium, la Sí. constitución dogmática de la Iglesia Lumen Gentium, asumió en su contenido la modificación del canon de la misa en el Comunicantes con la incorporación de la mención a San José a continuación y junto a la Virgen que había hecho. Por tanto, ¿qué quiere decir eso? Que ya no fue solo el Papa, que bastaba, como él dijo, Sí. bastaba con la decisión del Papa investido de la autoridad pontificia que le correspondía en esos momentos, sino que se formalizó pues, unas semanas después, el 8 de diciembre del 62, con el decreto correspondiente, sino que el concilio asumió esa decisión como propia, incorporando esa decisión en la constitución dogmática sobre la Iglesia, Lumen Gentium. Eso desde el punto de vista de la historia de la Iglesia y la ley de la Iglesia tiene mucha importancia. Mucha importancia, no es una cuestión menor. Y se me permite una referencia, una pincelada, que tiene su valor para usted y para mí y para muchos televidentes. Un santo fundador de una institución de la Iglesia, como San José María, escriba de Balaguer, era conocido su profunda devoción a San José y que él aspiraba a que una cosa como esa se pudiera hacer. Y él relata cómo recibió una llamada de un altísimo representante de la curia, Auguri, para notificarle, como él estaba en el concilio, obviamente, no San José María, sino este alto dignatario de la curia, va a decirle Auguri. Felicidades. Felicidades. En Su italiano. deseo finalmente se ha visto hecho realidad. El concilio, el Papa y el concilio acaban de asumir que se incorpore al canon de la misa la referencia a San José. Pues o sea que fíjese. tiene su historia. Pues y él luego, San José María, hemos hecho referencia a tantos otros santos, ¿no? Pues San José María tiene un texto precioso, una carta, ¿no? Una homilía. Una homilía, perdón, Sí, una sí. homilía que es en el taller de José, Sí, sí. donde hace referencia a las virtudes que adornan Sí. como hombre trabajador a San José, en el taller de José. Yo, como sabía que usted iba a citar esto, yo he traído de esa homilía, me he permitido seleccionar 2 párrafos de una virtud de San José, por el contraste que tiene, ¿no? Y por lo necesitado. Es una homilía preciosa en el taller de José. Y por lo necesitado que estamos de que en el mundo actual se viva esta virtud. Y me parece muy oportuno realzar esas virtudes que señala San José María. Fíjese lo que dice en esa homilía, bueno, dice más cosas, pero los 2 párrafos que yo he señalado. Dice: no estoy de acuerdo con la forma clásica de representar a San José como un hombre anciano, aunque se haya hecho con la buena intención de destacar la perpetua virginidad de María. Yo me lo imagino joven, fuerte, quizá con algunos años más que Nuestra Señora, pero en la plenitud de la edad y de la energía humana. Así fue. Para vivir y ahora viene la enseñanza, para vivir la virtud de la castidad, no hay que esperar a ser viejo o a carecer de vigor. La pureza nace del amor, y para el amor limpio no son obstáculos la robustez y la alegría de la juventud. Joven era el corazón y el cuerpo de San José
cuando contrajo matrimonio con María, cuando supo del misterio de su maternidad divina, cuando vivió junto a ella respetando la integridad que Dios le quería legar al mundo como una señal más de su venida entre las criaturas. Quien no sea capaz de entender un amor así, sabe muy poco de lo que es el amor, el verdadero amor, y desconoce por entero el sentido cristiano de la castidad. Un 10. Un 10. Un 10 y con matrícula. Y por tanto ver efectivamente en San José la virtud de la castidad en San José, no fruto, como efectivamente señala, de la decadencia física de un hombre ya anciano, no. Fue una renuncia por amor, ¿eh? Y por eso, de las muchas advocaciones y devociones que en torno a San José se han establecido a lo largo de la historia, pues como patrono de la pureza también, es decir, maestro de oración. Ya hicimos referencia a Santa Teresa, ¿no? Hablaba todos los días con la Virgen. Maestro de oración, pero también para pedir la santa pureza, ¿no? Sí. La intercesión de San José, que encarnó en sí esa virtud heroica llevada hasta el extremo de un matrimonio virginal con la que era la Madre de Dios, ¿no? Hemos hablado, por tanto, de las virtudes que adornan a San José como padre, de las virtudes que adornan a San José como esposo virginal, pero plenamente esposo, marido de María, que a su vez es plenamente esposa, mujer, como le dirá el arcángel San Gabriel, no lo olvidemos, ¿no? De José como trabajador, como persona honrada, paciente. Justo. Usted dice, trabajaba con perfección y cobraba lo que debía. No más. Lo justo, efectivamente. Y por tanto, pues poner de manifiesto que la pureza no va asociada a la decadencia física como virtud a alcanzar por el hombre o por la mujer, pero en este caso, de manera especial por el hombre, pues es una de las aportaciones que San José María en esa homilía en el taller de José pone de manifiesto. Es que es de un hombre como él y un santo como él, que efectivamente es conocida la devoción que tenía por San José. Bueno. Y además calificándole, siguiendo en la estela de Santa Teresa, como su padre y señor. Es y que maestro de oración. Los santos tienen esto, ¿no? Ir contracorriente, ¿no? O sea, y acuérdese que cuando esto se escribe es el amor libre, los hippies, Ahora iremos a eso. ¿Y si algo? Si tenemos tiempo. No, porque hemos hablado del concilio. 2 minutitos. En la devoción que estamos hablando, sí, popular, la extensión de la devoción del culto a San José en el ámbito popular, a rebufo, lógicamente, del magisterio de la Iglesia y del ejemplo y testimonio de los santos y los místicos, hay un antes y un después del Concilio Vaticano II en la devoción del siglo XX. Es decir, en el siglo XX, en la segunda mitad después del concilio, entra en crisis, es conocido, la devoción y el culto a la Virgen y, por supuesto, la devoción y el culto a San José. No quiere decir que se elimine, lo que quiere decir es que iba así y después del concilio a la Virgen, así, a San José, al rosario, a la Eucaristía, a la penitencia. ¿Y eso por qué es, entre otras cosas? Pues queda muy claro. Porque las virtudes que encarna San José entran en crisis con el posconcilio interpretado por los modernistas. No por los textos conciliares, sino por el autodenominado espíritu conciliar. La figura de San José, que respeta y se somete al orden establecido por la providencia de Dios, ¿no? Empezando por la familia, que es la cabeza de autoridad, no autoritarismo, sino autoridad, cabeza de autoridad en la familia, en la Sagrada Familia. Con esa virtud pues cae después del Concilio Vaticano II, no digo que sea como consecuencia, pero en todo caso, después del Concilio Vaticano II, ya segunda mitad del siglo XX, pues el concepto de autoridad, antes usted mencionaba, hablando de la Primera y Segunda Guerra Mundial y el magisterio de San Pío X, de Benedicto XV y de Pío XI y luego de Pío XII, aludía usted a cómo la familia se
padece fuertemente y cómo se emancipan de la autoridad paterna los jóvenes y el daño que se produce a la familia como consecuencia, diríamos, como efecto colateral contra la familia, ¿no? Bueno, eso se produce con el concilio, es decir, San José es el padre, es el pater familias, es la cabeza de la familia. Oiga, eso, aquí... Y entonces la devoción a San José. Luego, San José es el protector de la Iglesia, el terror de los demonios. Oiga, acordémonos, cuando Napoleón, Herodes, el Herodes de las épocas de Pío la VII. Revolución, Pío VII, ¿verdad? Y San José, y la Iglesia que tiene esas persecuciones y tal, ¿a quién acuden los papas? A San José. Por lo tanto, San José, patrono de la Iglesia, custodio y protector de la Iglesia. Oiga, no. La Iglesia no tiene que ser vista como una muralla fortificada que se defiende de las agresiones del mundo. La Iglesia tiene que radiarse, tiene que salir. Comprendido. Y por lo tanto, esa virtud y ese papel de San José entra en crisis. La devoción a San José entra en crisis como consecuencia de esos paradigmas de la falta de fe que surgen con ocasión o como consecuencia del Concilio Vaticano II. Bueno, pues querido don Jorge, hemos llegado al final de este programa, no de la serie, porque todavía nos queda un último programa donde tenemos que rematar esto con las enseñanzas de los pontífices que quedan de hasta nuestros días. San Juan Pablo II, Sí. Benedicto XVI y Francisco. Muy bien, pues muchas gracias por haber venido. Compromiso de acabar la serie para dentro de unos días. Muchas gracias a ustedes, queridos amigos. Muchas gracias por estar ahí. Nosotros no podemos menos que corresponder trabajando para que dentro de unos días le podamos ofrecer otra edición de este programa que se llama Marcando el Norte.